Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente aquí estamos en otro programa de actualidad notarial por Radio Sentidos, como cada miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, esperemos que estén disfrutando de algo rico y calentito, porque parece que ya llegó el invierno frente a nosotros, así que aquí Se vino estamos. la fresca. Se vino a la fresca con Laura, que sería Doña Laura, porque ya Sí, sí, ya ya te me apodó, bautizaron ya te como doña. rebautizó Javier Moreira, así que Ya bueno, y está. ¿Qué tal? Cecilia Buenas ahí Novoa tardes. también, la doctora Cecilia Novoa, Chechu para nosotros. Así que bueno, estamos con otra semana más que bueno, después de tanta lluvia, después de tanto apagón que pasó en Argentina y tanta cosa, a ver si encontramos la luz, ¿no? Finalmente. Y bueno, y hoy justamente estábamos pensando, a raíz de todo esto que se viene y la dependencia con la tecnología, ¿no? Porque a raíz de este corte masivo de insumo eléctrico, advertimos algo que en el notariado vivimos diciendo permanentemente, ¿no? Esta cuestión de la vulnerabilidad de los sistemas que no tienen un doble soporte, porque bueno, es cierto que la ecología y la conservación de en fin, de los árboles y de los bosques y de esta tala indiscriminada, eso está realmente no puede ser, eso es clarísimo, pero también es cierto que hoy los sistemas que dependen exclusivamente de una única fuente tienen una enorme debilidad, ¿no? Ya lo hemos visto con la custodia de los datos en manos de Google, que hoy se transforma en una CIA supranacional a la que cada uno de nosotros voluntariamente le brindamos nuestro día a día, porque aunque no seamos conscientes, estamos informándole a través de nuestro teléfono la geolocalización, dónde no estamos, qué cosas nos interesan, qué nos dejan de interesar, de qué va nuestra vida, de qué cosas hablamos, de qué cosas conversamos, nos preocupan. Es bastante común y muchos lo habrán podido advertir el hecho de que uno habla de un determinado tema y en un momento recibe publicidad vinculada a esa cosa respecto de la cual estaba manteniendo una conversación. Entonces decimos, los objetos que nos rodean nos escuchan. Y bueno, les diría que sí, increíblemente, así como las cámaras webs de los teléfonos registran mucho más de lo que nosotros creemos, las cámaras webs de nuestras computadoras. Entonces, digamos, es como que toda esta tecnología, ¿no? Que está llegando a pasos agigantados y que todos, digamos, pueblos originarios amigables las recibimos al conquistador, ¿no? Como a que llegó el primer adelantado y todos lo veían embelesado como algo fabuloso que después terminó fagocitándolos, ¿no? Y si bien no quiero tener como esta visión tremendista, pero sí una visión de llamamiento a la cautela y de también entender que todos estos procesos que están sentando las primeras bases, no dejan de lado que detrás hay personas que bueno, que manejan los hilos de estos procesos y que esas personas tienen problemas de las miserias humanas de las que muchas veces hablamos y a las que nosotros sin querer nos ponemos a merced. Eh, y a la vez, dentro de todo este mismo marco del apagón y de la vulnerabilidad de entender que uno no tiene ni cómo sacar dinero de un cajero automático, ni cómo hacer una transacción para comprar, no sé, una botella de agua cuando no tiene agua en su casa, que bueno, porque ya deja de tener todos los servicios. Qué fácil que es provocar una hecatombe social, ¿no? Es como para realmente tomar conciencia. Y por otro lado, en paralelo, en Argentina, el presidente presentó el gobierno digital 2020, donde plantea toda una agenda de una forma de apoyo a todas las actividades que estén vinculadas a la robótica, a la inteligencia artificial, a la digitalización, al teletrabajo, a todo lo que tenga que ver con la tecnología en sí mismo para fomentar el desarrollo y el crecimiento de esas tecnologías, industria nacional, ¿no? Made in Argentina. Y eso es muy bueno porque eso va a generar fuentes de trabajo para los futuros argentinos, pero a la vez en esta misma paradoja de decir, bueno, ¿y a qué monstruo nos estamos subiendo? ¿Quién lo controla? ¿Cuáles van a ser las reglas de este juego? Y bueno, y la verdad que para pensar seriamente cuál va a ser el rol del notariado en todo esto, porque está claro que
el mundo va hacia ahí, esto es un hecho, no es algo a lo que nos podamos negar, pero ¿cuál va a ser un poco la solución que el notariado puede plantear como seguridad jurídica para, digamos, para esa necesidad que existe en la sociedad y cuál va a ser el satisfactor que va a poder generar para esa sociedad que tiene esa necesidad? Porque también, como reflexionábamos hoy aquí en la preproducción, la gente tiene necesidades que sabe que tiene y hay muchas necesidades que se les van a construir o que están en estado embrional y que no sabe siquiera que tienen esas necesidades. Comentábamos el hecho de el celular que saca fotos. Cuando nosotros usábamos el teléfono simplemente para hablar, después para mandarnos algún mensaje y después, bueno, cuando apareció la posibilidad de sacarse fotos, decíamos, pero yo misma recuerdo en mis comentarios decir, pero ¿quién va a ser la persona que va a preferir sacarse una foto con un teléfono en lugar de con una cámara? Si existe la cámara, ¿para qué inventar la rueda redonda? Si, no sé. Bueno, pero evidentemente el que lo vio tenía claro que no era lo mismo lo que él tenía en su mente respecto de lo que yo me imaginaba. Entonces, hoy dependemos y creemos que toda la vida pasa por estos aparatos que, bueno, son como decía en su momento BlackBerry, ¿no? Como la piedrita esa que tienen los presos para quedar inmovilizados. Y es para pensar dónde nos vamos a parar como garantes de la seguridad jurídica dentro de ese escenario. Creo que tenemos un enorme desafío, creo que las autoridades institucionales es importante que tomen un poco la posta con esto y con el conocimiento concienzudo de qué es lo que pasa en otros países como Brasil, con quienes hablaremos la semana que viene para que nos cuenten cómo es su sistema federal de asesoramiento notarial online y también con notarios de Europa del Este que también tienen el mismo sistema. O sea, existen notariados de tipo latino que usan las plataformas digitales para brindar asesoramiento y bueno, es un poco un combo de todo, ¿no? De este movimiento que nos muestra lo vulnerable y frágil que es todo y a la vez que aún así en esa fragilidad estamos todos zambullidos adentro de ese mar infinito de la tecnología que, bueno, que parece que no tiene fin. Así que bueno, en eso, en ese marco y en esa redefinición de roles, que como siempre planteo, es un dar baraja, que incluso miren, por ejemplo, hoy afecta a los bancos, al punto de que el gobierno en Argentina lanzó una forma adicional de fortificación de los medios de pago electrónicos con estas opciones para Mercado Pago y otras plataformas de moneda digamos, moneda virtual y tipo de pago, ¿no? Perdón, plataformas de pago. Y realmente los bancos se ven preocupados porque dicen, bueno, antes nosotros, el dinero pasaba por nosotros, hoy hay muchas empresas que no tienen respaldo en el Banco Central y sin embargo van a poder hacer transacciones y asegurar transacciones como un banco. Entonces, bueno, veamos que no es que solo le afecta al notariado todo esto. Esto va a traer afectaciones impensadas, insólitas para muchas personas y creo que lo importante es abrir nuestra mente, dejar fluir un poco nuestra imaginación para ver hacia dónde podemos llegar, porque seguramente el que inventó el teléfono con cámara no estaba pensando en hablar ni estaba pensando solamente en la cámara, pensó en la revolución que podía generar el hecho de contar con un aparato de ese tenor. Y bueno, y entonces aquí es donde nos tenemos que posicionar nosotros pensando a qué equivale la seguridad jurídica, a qué equivale la firma, a qué equivale la geolocalización, la certificación tecnológica de todos esos elementos. ¿Es solamente la función humana o la función humana complementada con algún conocimiento técnico más? ¿Cómo, hacia dónde tendremos que ir en nuestra especialización? Así que bueno, en este proceso los dejo reflexionando y bueno, y empezamos el programa. Vamos a estar hoy hablando con dos personalidades de México, justamente a raíz de
esta reflexión que venimos haciendo a lo largo de estos últimos programas como consecuencia del trámite de jurisdicción voluntaria para las sucesiones. Y vamos a hablar en México con una escribana que es Olga Mercedes García Villegas Sánchez Cordero, sí, sí, con todos esos apellidos. Y justamente ella nos va a hablar sobre el rol del notario en México respecto de los temas de jurisdicción voluntaria. Pero no conforme con eso, más tarde vamos a hablar con su hermana, que además es jueza, pero es una jueza muy particular de México porque fue una de las últimas postulantes para la Corte Suprema de Justicia Mexicana, que es la doctora Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Así que son dos hermanas que se han dedicado a la función de la seguridad jurídica en una misma familia, pero las dos con un rol bastante importante y preponderante. Así que con ellas vamos a dialogar ahora. Bueno, muy bien. Estamos aquí entonces en la comunicación. Buenas tardes. Victoria querida, oye, yo te estoy viendo y ¿me estás viendo a mí? No, porque a ver, ya, ahora seguramente sí, estamos con un delay en el Skype, así que ahora te vamos a estar viendo en cualquier momento ya en imágenes. Pero bueno, Ah, la perfecto. verdad Oye, que un enorme gusto poder haber entablado esta charla, bueno, después de habernos visto en marzo en Punta del Este, con esa actitud tan, tan particular que dejó a todos tan impresionados, Paula. no, oye, querida, bueno, Paula es mi hermana, Ah, yo soy la perdón. notaria, soy Olga, Ah, pero ok. no te preocupes. Oye, nos parecemos tanto Ah, en no, todo, no. hasta físicamente nos parecemos tanto Ahí que pues estás. ahora ella. Ahora te Ahí estoy estoy viendo. No, no, porque yo tenía un perfecto. graph aquí al lado que mencionaba el nombre de tu hermana, entonces pensé que la comunicación era con ella, porque sabíamos que no podían ser ambas a la vez. Entonces, bueno, no sabía cuál venía primero, vi ese graph y pensé que era Paula, pero Olga, por favor, aquí tu hermana no nos oye, así que puedes contarme toda la verdad. ¿Cómo es Paula como hermana? La mejor hermana, yo admiro muchísimo a Paula como profesionista en primer lugar. Hmm. Eh, es una profesionista muy exitosa, es una juez constitucional y ahora magistrada federal, muy garantista, muy Ujú. de vanguardia, eh, muy protectora de los derechos de las mujeres y la verdad que yo la admiro como profesionista y la admiro como esposa y la admiro como madre y te puedo decir que es mi mejor amiga. Mirá, Entonces, y nos parecemos muchísimo sí, físicamente, entonces se confunden, querida, entonces no importa. está perfecto, Olga, está perfecto. Bueno, aquí entonces de notaria a notaria, cuéntame un poco, ¿cómo es la vida en una notaría en México? ¿Tú en qué distrito estás? ¿En México DF? Sí, mira, te platico, yo estoy en la Ciudad de México y en la Ciudad de México, créelo o no, en 9 millones de habitantes somos 12 mujeres notarias. No Ah, hay, ahí no hay cuestión de paridad de género. Y entonces, pues en mi notaría, y aquí está al lado mío una de mis abogadas, yo estoy tratando de ser cunero de notarias, mujeres. pero Yo claro, estoy convencida que tenemos que romper ese techo de cristal que existe en el notario de la Ciudad de México mira. porque hay más o menos 230 varones y nada más 12 mujeres. Ah, Sí, es increíble. bueno, te digo que en Argentina es exactamente al revés. En Argentina te diré que el 65% o 60 por lo menos son mujeres y el 40 son varones. Ya se ha transformado en una profesión más de mujeres el notariado que de hombres. A nivel país se mantiene la estadística que aunque un poco menor, es más del 50% de mujeres y menos del 50% de varones, pero en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires es notoriamente superior la cantidad de notarias mujeres respecto de los hombres. Así que bueno, les vamos a mandar la fórmula para México para ponerse firmes y tener más mujeres en el notariado. Y aquí me acompaña una abogada, yo soy cunero, de verdad, yo quiero ser cunero de notarias, ¿eh? Entonces está en Montserrat Arenas al lado mío y yo estoy convencida de que la mujer es una profesión apta para las mujeres. Claro. Somos más dedicadas, más estudiosas, eh, mucho más organizadas. Y es Claro. increíble que existan tan pocas mujeres notarias
en la Ciudad de México, o sea que vamos para adelante y vamos a ser cada día más mujeres, estoy segura. Y claro que sí, claro que sí. Y bueno, y justamente nosotros estábamos involucradas un poco en la charla, como te habíamos anticipado, en los temas vinculados a jurisdicción voluntaria, porque sabes, Olga, que aquí en Argentina esa es una asignatura pendiente, todavía lamentablemente por diversas cuestiones que, en fin, que tienen que ver a lo mejor hasta con cuestiones gremiales, no hemos logrado poner en práctica esta fórmula, ya que bueno, hasta ahora se han visto cristalizados todos los proyectos que se presentaron legislativos para poder regular esto. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo es en México la actividad de jurisdicción voluntaria del notariado? Mira, te voy a platicar y aquí, a ver, aquí está mi abogada Monse, ¿no? ¿Qué Fíjate tal, que le Monse? pedí que me hiciera un resumen de las distintas leyes del notariado, ¿no? Bien. Y fíjate que la jurisdicción voluntaria es una atribución que se le da al notariado a participar apenas desde el 28 de marzo del 2000. Ah, mirá, Eh, bueno, casi antes, 20 años. recién, y fíjate que hubo la última ley del notariado, o la más reciente ley del notariado, se publicó el 11 de junio del 2018, Ujú. y básicamente déjame platicarte en los temas de jurisdicción voluntaria que podemos vernos involucrados los notarios, y está en el artículo 178, ¿no? Ujú. Y básicamente, fíjate bien, ¿no? Los notarios podemos participar en todos aquellos asuntos que en términos del Código de Procedimientos Civiles conozcan los jueces en Ujú. vías de jurisdicción voluntaria, siempre y cuando, fíjate bien, Victoria, no hubiere menores Ujú. o mayores incapacitados. Ujú. Déjame platicarte una cosa que nos permite participar la ley del notariado cuando existen menores emancipados. Y déjame Ujú. platicarte un poco en el derecho positivo mexicano qué es un menor emancipado. Fíjate, te platico que antes del 2016, exactamente 18 de julio antes del 18 de julio del 2016, querida, en México se permitía el matrimonio entre menores de edad. Ah, El hombre podía tener 16 años y la mujer podía tener 14 años. Pero fíjate bien que se les daba un estatus jurídico distinto y se les llamaba menores emancipados. ujú. Eh, a pesar de ser menor de edad, menor de 18 años, porque la mayoría de edad en el derecho positivo mexicano es 18 años, estaba casado, ¿no? Claro. Y podían tener libre disposición, administración de sus bienes, Ujú. administración de sus bienes. Entonces, en los asuntos en donde existan menores emancipados, puede participar el notario en vía de jurisdicción voluntaria y obviamente cuando las partes sean mayores de edad, ¿no? Claro. Siempre Entonces, que primer sea, requisito, que haya mutuo acuerdo también. ahí voy, primer requisito. Requisito, que no exista una controversia, Claro. porque si las partes están en conflicto, ya no podemos conocer del asunto los notarios, ¿no? Mm. Y fíjate que enunciativamente, más no limitativamente, la ley del notariado Mm. nos ejemplifica, ¿no? Entonces, podemos participar en sucesiones, Sí. ojo, tanto testamentarias como intestamentarias. Es fabuloso, Claro, en ambas. porque es mucho más ágil el proceso de una sucesión intestamentaria ante notario. Claro, claro. Únicamente se demuestra el entroncamiento, se traen dos testigos y nosotros comenzamos con la sucesión intestamentaria, ¿no? También fíjate que podemos participar, según la ley del notariado, en la celebración y modificación de las capitulaciones matrimoniales. Ujú. Civil de la capitulación matrimonial son los pactos que los otorga a celebrar el matrimonio, Mm. celebran para constituir el régimen patrimonial de su matrimonio y reglamentar la administración de los bienes. También puede hacerse ante notario, fíjate qué interesante. Sí. Otra que puede hacerse ante notario, disolución y liquidación de sociedad conyugal. Claro. Ojo,
no disolución del matrimonio. Claro. La disolución del matrimonio siempre tiene que ser vía judicial. O sea que esa parte, aunque sea de ¿Nosotros mutuo qué podemos hacer? consentimiento, no pueden hacer divorcio, solamente la adjudicación por liquidación de sociedad conyugal, pero el divorcio en sí mismo no. El divorcio en sí mismo va en sede judicial Exacto, igual. solamente la... Okay. Sí, porque, y te voy a platicar por qué. Porque los notarios nada más intervenimos en la cuestión patrimonial. Claro. Y cuando se disuelve el vínculo matrimonial hay temas de hijos, hay tema de custodia. Claro. Y nosotros nada más participamos en el tema patrimonial. Otra cosa en esta lista que nos da la ley del notariado, fíjate bien, las informaciones ad perpetuam, los apeos y deslindes, ¿no? En el apeo y deslinde, déjame platicarte una cosa muy interesante, ¿no? Que si nosotros interpretamos armónicamente la ley del notariado y la ley registral en el artículo 63, fíjate qué interesante esto, que en caso de que se aumente la Si tenemos algún problema con la conexión, a ver, ay, lo perdimos, ahora lo volvemos a recuperar. Claro, bueno, como verán, digamos, ahí está, ahí volvimos, ahí estamos. ¿Ya? Sí, ahí estamos. Sí, sí, sí. Estábamos en lo de los deslindes. Mira, fíjate bien, esto es muy importante que yo te diga, ¿no? Fíjate bien, si nosotros nada más leemos literalmente que el notario puede participar en los apeos y deslindes, pensaríamos que el notario puede incluso determinar que hay mayor superficie en una propiedad, pero si interpretamos armónicamente la ley registral del artículo 63, ahí nos dice que cuando hay un aumento en la superficie de la propiedad, únicamente podrá ser mediante resolución o diligencia judicial. Interpretando armónicamente, entonces nos quedamos que los notarios únicamente podemos intervenir en apeos y deslindes cuando no exista aumento de la superficie del derecho real de propiedad, ¿no? Claro. Entonces, recapitulando un poco, porque ahí se supone que podría haber, claro, porque ahí se supone que podría haber una controversia entre un propietario que considera que su superficie es mayor que la del vecino. Entonces, eso sería, llegado el caso, un juez quien debe dirimirlo y no es algo, digamos, de mutuo acuerdo, porque si no habría una cesión de superficies que ya sería una cuestión contractual. Mira, pues te voy a decir una cosa, aunque las partes convinieran y estén de acuerdo en que al vecino le toca mayor superficie, no lo podría hacer un notario, porque la propia ley registral nos establece que deberá ser mediante una resolución de un juez, ¿no? De una autoridad judicial, ¿no? Claro. Entonces, nada más un poco recapitulándote, básicamente los notarios participamos en los asuntos en vía de jurisdicción voluntaria, y ya vimos que jurisdicción voluntaria es cuando no exista una controversia, ¿no? Y ahí te encontré una definición muy bonita de lo que es una jurisdicción voluntaria, que dicen que fíjate que son medidas cautelares. Me gustó un notario define la jurisdicción voluntaria, son las actuaciones dentro de un sistema cautelar en donde se ejerce un control preventivo de la legalidad a través de servicios públicos de fe pública. Fabuloso. Claro. Encuadramos los notarios en toda esa definición, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no tiene que existir controversia, como tú bien dijiste, y no tiene facultades para intervenir el notario cuando hay menores de edad, no emancipados, como ya te platiqué, o mayores incapaces, ¿no? Claro, ahí porque aunque... Si se cumplen esos requisitos, el notario... Puede intervenir el notario, claro. Ahí puede intervenir el notario, ¿no? Digamos, en los casos pero no en todos los actos. Claro, en los casos de menores, aunque participara el Ministerio Público defendiendo a los menores, tampoco en ese caso no está permitido. No está permitido porque nos lo prohíbe la propia ley que nos rige, que es la ley del notario de la Ciudad de México, y es una prohibición expresa, ¿no? Claro. Ahora bien, fíjate qué interesante, querida, y te voy a platicar, porque no
no solamente nosotros participamos en estos asuntos que marca el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México que se tienen que ver en vía de jurisdicción voluntaria, ¿no? Sino que también, fíjate que el notario participa en otros actos que el propio código sustantivo, el Código Civil, Sí. no el Código de Procedimientos Civiles, que es el de la jurisdicción voluntaria, sino el Código Civil, no. Aquí te tengo varios ejemplos, ¿no? Es fabuloso, mira. ¿Dónde puede intervenir el notario que antes no podía? Mira, nosotros podemos intervenir en el nombramiento del tutor cautelar. Ah, mirá, el Súper tutor putativo, interesante. claro. Vamos a hacer Sí, una cosa, Olga, como estamos teniendo algunos problemas con la comunicación, vamos a hacer un corte y vamos a reanudar en 3 minutos y volvemos con la llamada para poder concluir con la nota. Bueno, ya volvimos ya de este corte, así que ahora retomaremos seguramente la comunicación con Olga. Bueno, ¿qué le preguntarías a una notaria mexicana, Laura? Ah, qué pregunta. Bueno, que cómo se dieron los cambios, Estamos ¿no? vestidos del mismo Estamos, color, estamos al mismo increíblemente. tono, al mismo tono. Bueno, que cómo se han dado los cambios en la práctica, ¿no? Allá en México, bueno, cómo ha sido esta evolución, ¿no? Desde que se implementa, bueno, ahí nos avisan de que ya está al aire Ya de está al nuevo, aire, es que verdad. ya está la. Bueno, aquí la tenemos. Entonces, Olga, te tenemos nuevamente. Aquí está. Perdón que teníamos un tema técnico, entonces teníamos que ir al corte. Bueno, entonces ahora sí, estabas contándonos sobre digamos, la aplicación que tenía este tema de jurisdicción voluntaria en México, después de habernos dicho lo que podían, qué no podían y la definición. Bueno, síguenos contando, por favor. bueno, te platicaba que básicamente la jurisdicción voluntaria en el derecho positivo mexicano está regulado en el Código de Procedimientos Civiles y ahí nos hace una remisión que los notarios podemos participar. Pero en el código, que es el código adjetivo, pero en el código sustantivo también se nos permite participar a los notarios en ciertos actos jurídicos interesantes, ¿no? Y ahí me quedé, todo se Ahí cortó está, sí. esta comunicación, ¿no? Los notarios, sí, es muy importante porque yo no sé en el derecho argentino, fíjate bien, podemos participar en el nombramiento del tutor cautelar. Ah, eso que me estaba diciendo, sí, Cuando una persona capaz, fíjate, cuando una persona capaz quiere nombrar tutor en caso de caer en su propia incapacidad. claro. Otra cosa en la que podemos participar los notarios por una norma de remisión del Código Civil, hijos. ¿Sí? El Ajá. reconocimiento de hijos se puede hacer ante notario. Ah, mira. Otra cosa, sí, yo te lo estoy enumerando, ¿no? Otra cosa que puede hacer el notario, que es muy interesante, es el cambio de régimen patrimonial del matrimonio. Ante notario puede cambiarse de un régimen de sociedad Mm, conyugal a mm, separación de bienes, claro, porque ahí nada más tiene el patrimonio, no claro, únicamente el patrimonio, no estamos decidiendo sobre custodia, sobre patria claro, potestad, sobre cuestiones de derecho familiar, que es derecho público, no claro, patrimonio, claro. ¿no? Y bueno, todos estos asuntos por nombre, por una por civil a notariado podemos actuar, ¿no? Mm, Entonces, afortunadamente, esto permite que los tribunales tengan se descargue el trabajo, ¿no? claro, claro. Porque en Estas competencias plan antes eran todas de judiciales. más concretos, las partes vienen a la notaría, se ponen de acuerdo, el notario como un profesional del derecho puede redactar en un instrumento que los propios interesados se llevan ese mismo día. Claro, Mirá, qué interesante. Entonces, la participación del notariado para desahogar los juzgados es fundamental. claro, claro. Sí, sin duda, porque sobre todo, bueno, por estas cuestiones de los juicios sucesorios que aquí en Argentina se tramitan a través de los tribunales y los mismos jueces nos plantean que están con el tribunal atestado de expedientes y que no dan abasto para poder canalizar los procesos en un tiempo razonable, ¿no? Que llevan años y años. Sí, ¿Cuánto tiempo tarda una sucesión en el trámite notarial allí en México? ay, te voy a decir una cosa, el único límite de tiempo que nosotros tenemos es que tenemos que hacer 2 publicaciones de 10 en 10 días en el diario de mayor circulación para
determinar quiénes son herederos. Claro. O sea que estamos hablando de que en 20 días, Sí. en 21 días, con la redacción del testamento, ya se podría llevar el interesado un instrumento notarial en donde básicamente se reconozcan a los herederos y se nombre albacea. Claro, claro. En el caso de que se haya designado una albacea testamentaria. En 10 Recuerdo. días. Y aún intestamentaria, porque precisamente son de las cuestiones que ya nos permiten ver Ah, pero testamentaria, digamos, intestamentarias. En la intestamentaria lo único que se... ¿Andrés? no, pero que te decía, entonces, ¿quién Se designa cortó, Victoria. claro, que quién designa la albacea en una que es intestada, digamos, cuando es ab intestato, ¿quién designa la albacea si no fue designado en un Yo, testamento? los herederos, déjame Ah, platicarte cómo hay. mira. Primero, Ay, se corta. básicamente con el entroncamiento, con el de cuyos, Sí, y con 2 testigos que nos con mejor derecho. claro, Entonces, si vienen los hijos del de cuyos y sí, los testigos dicen que no hay más hijos, sí, entonces obviamente ellos se reconocen carácter de herederos entre sí, sí. ojo, y ellos nombran el albacea. Mira, Perdida, eso en el instrumento notarial se tienen que hacer 2 publicaciones de 10 en 10 días y por eso te digo que en 21 días podrían tener un documento notarial, claro. herederos y siempre una... Claro. Hola. Bueno, se corta un poco. Se corta un poco. No, una pregunta recién ella nombró que se reconocen entre los herederos, Sí, bueno, que son herederos. Y veníamos hablando en otras charlas, viste, como que era un acta de comprobación de de notoriedad. notoriedad, claro. Esa es digamos, la naturaleza que en Argentina al menos están Claro. barajando, planteando. Y acá vos justo dijiste que se reconocen, digamos, no, esa naturaleza jurídica de esa acta porque no sería una mera comprobación que va haciendo, digamos, el escribano a Sino raíz de que toda la además- documentación, sino que además hace falta ese reconocimiento. A ver, uno, acuérdate que nosotros no podemos determinar el derecho, dice la ley, que reconocen por sí y entre sí sus derechos hereditarios. Ok. En la declaratoria En el una juez, sucesión intestamentaria, ¿qué hace el notario? O sea, el notario lo único es que claro, es como que recoge los antecedentes, entroncamiento, claro, que el notario como fedatario público puede constar Qué lástima que se corta. sí, de nacimiento, se acredita el entroncamiento con el de cuyos. claro, Ajá. claro, Y entonces, lo que nosotros determinamos como notarios, los 2 testigos nos dicen a los notarios con apercibimiento de declaración de falsedad ante fedatario, que es un delito penal en el derecho positivo mexicano, hmm, que no hay gente con mejor derecho que los que están acudiendo claro, hijos, o sea, si vienen 2 hijos y somos los únicos hijos, ¿cómo sé si hay más hijos o no? Eso. claro, Los 2 testigos me van a decir que yo los tengo que, Importante. por separado, claro, por separado, me tienen que dar sus dichos Claro. y queda sentado en la escritura pública. claro, Y se queda sentado bajo, digamos, apercibimiento, digamos, bajo, como nombraste, Herederos, bajo el ya, Código claro, Penal, Se claro. ¿no? reconocen por sí y entre sí sus derechos hereditarios. cosa. ¿Qué crees? Una cosa más, su intención de proceder de común acuerdo, Claro. porque si no consta su intención de proceder de común acuerdo, ya no podemos intervenir los notorios, Sí. sino un juez. claro, claro, sí, si no ya tiene que pasar Bueno. la etapa judicial, porque si no hay acuerdo, tiene que ya pasar una etapa judicial por conflicto. Siempre, siempre. Claro, claro. Bueno, Entonces Olga, también era un juicio que le llaman sucesión intestamentaria. claro, claro. Bueno, Olga, ahora, ya que nos has dejado justo el tema en la puerta del tratamiento judicial, porque ahora justamente vamos a tener una conversación con tu hermana Paula para que nos cuente ella desde el punto de vista de los jueces cuánto sirve para la justicia el descongestionamiento de los trámites por la intervención del notario.
Así que, bueno, ahora te vamos a ceder, como decimos en Argentina, la posta para darle a ella el testimonio de continuar contándonos y relatando desde las dos caras, desde lo notarial y desde lo judicial, cómo funciona en esta familia de tantos apellidos en la intervención de las dos profesionales tan brillantes que son. Y la verdad que desde ya, Olga, muchísimas, muchísimas gracias por todos los datos que nos has dado, con tanto detalle, con tanta normativa que nos sirve para ir a buscar fuentes, porque para nosotros es derecho comparado. Así que bueno, desde ya, enorme agradecimiento por esta tan buena predisposición de participar con nosotros. Eres un encanto y aquí échale buenas vibras a mi abogada para que sea también próxima notaria, ¿eh? Porque aquí vamos a sacar más. Pero claro, necesitamos más mujeres en el notariado mexicano, por favor. Claro que sí, claro que sí. Gracias, chicas. Bueno, les mandamos un abrazo muy fuerte de Argentina y las estaremos llamarendo pronto, cómo no, muchas gracias. Bueno, no, fabuloso, maravilloso, las dos, la verdad que... Increíble, sí me gustó mucho, bueno, la definición como precisa, concisa con todos los términos notariales. Claro, es que es jurisdicción voluntaria. Y muy interesante el tema de la naturaleza jurídica. Claro. Donde, o sea, el aborde que se le hace... Se hace como un abordaje mixto, donde además son los propios herederos que ellos reconocen que son los únicos y que se reconocen entre sí. Me hubiera gustado también, no sé, por ahí lo podemos preguntar ahora con Paula, que acá es la declaratoria que da como abierta. Claro, ¿Qué pasa? Claro. ¿Cómo toman? Y lo que me gusta, este tema de que empezamos a hablar ya del código de procedimiento que tiene cada ciudad con el código sustantivo. Y bueno, nosotros a tener también esto en cuenta, porque más allá de la ley que tenemos, bueno, ¿qué pasa con los códigos de procedimiento? Y sí, ese es el problema del sistema federal. Eso no es menor. No. Y bueno, y esto también porque lo tienen desde el mismo colegio, desde la ley sustantiva y desde el código de procedimiento. Claro, Entonces, si queremos realmente impulsar y generarlo, bueno, empecemos también a ver esa parte del derecho. Bueno, si vos te fijas en el proyecto justamente que presentó el diputado de Neuquén. Ahí tenemos a la jueza. Bueno, en el proyecto que presentó el diputado de Neuquén, justamente plantea esta situación de que va a haber reforma en artículos del Código Civil y artículos de reforma del Código de Procedimiento, invitando a las provincias a adherir, ¿no? Totalmente. Pero bueno, y ahora sí tenemos a la doctora Paula, que realmente está aquí con nosotros en línea para que todos ustedes la conozcan, que ha sido, bueno, una jueza que ha tenido una participación muy activa en la jornada que se llevó a cabo en marzo en Uruguay, en Punta del Este, donde jueces y notarios de todo el mundo se reunieron para evaluar el valor ejecutorio y probatorio del documento notarial, y justamente la magistrada tuvo una actuación muy destacada porque con su encendido discurso, Paula García Villegas realmente pudo conmover a la platea y arrancó de los mayores aplausos. Qué bueno que los que han seguido la transmisión en vivo de Notarios Latinos han podido escuchar su disertación sobre este tema y el cuestionamiento que a veces se hace respecto de los sistemas jurídicos entre el anglosajón y el sistema latino. Así que, bueno, Paula, bienvenida y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Realmente es un honor tenerte aquí con nosotros. Victoria, es un placer saludarte por este medio. Me da mucho gusto, te mando un abrazo cariñoso y afectuoso a tu auditorio igualmente, y gracias a las tecnologías de la información podemos estar en diferentes países, pero unidas para nuestra gente y nuestra Latinoamérica. Victoria, un placer enorme. Eso mismo, para nuestra Latinoamérica, que siempre sigue luchando y no afloja, porque la verdad que pasan cosas de todo en el mundo y nosotros somos tan particulares, pero aquí estamos al pie del cañón nomás. Gracias, sí. Ahí está. Lista. Bueno, Paula, cuéntanos un poco, desde tu visión de magistrada, que también has sido aspirante a la Corte Suprema de Justicia de México, que no es un detalle menor, digamos, ¿no? Tu visión realmente es una visión de un magistrado de un alto nivel de experiencia, además.
que te ha visto enfrentada a innumerables situaciones en decisorios de muy amplia índole. Y por eso planteamos, ¿qué crees vos que puede ser la incorporación de, digamos, qué beneficios trajo la incorporación de la jurisdicción voluntaria al sistema judicial mexicano? Mira, en general, a mí, y por lo que hace al notariado, también lo quiero dirigir a tu área. A mí me parece en todo el mundo, no únicamente en México, de las razones por las que la jurisdicción voluntaria está pasando también al ámbito notarial, es para descongestionar a los órganos jurisdiccionales. En cualquier país democrático, constitucional, social, de derecho, la justicia tiene que ser expedita. Y hay asuntos en los que no necesariamente, o desde luego no hay litigiosidad y no necesariamente tienen que llegar con un juez. Claro. El notario es igualmente probo, igualmente imparcial y tiene el notario latino, me refiero, nuevamente aquí como en su momento lo hice en Uruguay, porque hay que diferenciar eso muy claramente, y todas las características de probidad y de independencia, de estudio, de la legalidad en los actos notariales, han auxiliado a través de esta institución jurídica de la jurisdicción voluntaria, en donde no hay menores, en donde no hay personas declaradas en estado de interdicción, en donde no hay conflicto, o yéndose con el notario las cuestiones, por ejemplo, sucesiones testamentarias o intestamentarias, si llega a haber un conflicto. Yo no escuché ahora la plática de mi hermana, estoy de hecho saliendo de sesión, pero en ese momento, de sesión del pleno del tribunal, pero en ese momento se suspende la sucesión que está llevando el notario y se va a la cuestión jurisdiccional. Los jueces tienen que ser muy sensibles también ante este crecimiento poblacional, esta demanda por una justicia más expedita, una justicia de fondo, y en donde nos queden a nosotros, a los juzgadores, los asuntos litigiosos, que resolvamos el fondo y no cuestiones de forma, y empecemos a dar respuesta para resolver los conflictos con mucho mayor sensibilidad. Claro. Yo creo que esas cuestiones de jurisdicción voluntaria, me imagino que lo tienen allá en Argentina igual, pero aquí tenemos que ver la legislación estatal. Tenemos un estado federal. Cada entidad federativa ha legislado las funciones del notario, de las jurisdicciones voluntarias en forma distinta. Por ejemplo, acá traigo una que llamó mi atención poderosamente, que es la del estado de Jalisco. No en todas las entidades federativas, pero Jalisco permite inclusive el divorcio. Claro. Ante un notario. Eso no, en la Ciudad de México no, pareciera en el estado de Jalisco que es un divorcio administrativo, en donde no hay cuestión de pensión alimenticia, en donde son mayores de edad, en donde el matrimonio estuvo celebrado al menos un año. Entonces hay que ver el estado, la entidad federativa correspondiente, cómo lo ha legislado, porque es una materia local. Claro. Sí, eso hace a la diferencia. Aquí en Argentina, sabes que no existe la jurisdicción voluntaria como instituto. Hasta ahora para nosotros es una mera quimera en distintos proyectos que han quedado cristalizados por que se han interpuesto recursos o en realidad en general ha derivado todo en una cuestión gremial donde los abogados, como en los casos de jurisdicción voluntaria, en algunos países se ha suprimido su intervención, entonces temen que la incorporación de estas tareas en el ámbito notarial puede implicar un desplazamiento de la labor del abogado, perdiendo incumbencias. Entonces, ante ese proceso, realmente siempre se han opuesto muy fervientemente, bueno, haciendo presión en el poder legislativo y tratando de que las leyes no salgan, y bueno, hasta ahora han resultado con éxito porque no tenemos ningún tipo de jurisdicción voluntaria en Argentina, y todos los trámites, absolutamente todos, tanto los contenciosos como no contenciosos, que no se resuelvan por la vía amigable y terminan en una instancia de definición legal, deben pasar sí o sí por el ámbito judicial. Entonces, un poco la pregunta nuestra era si a ti te pasa dentro de tu tribunal que a lo mejor tienes una pila de expedientes para firmar sobre los que no has podido tomar un conocimiento directo dada la cantidad de trámites, digamos. ¿Cómo se organiza eso administrativamente en un juzgado?
Mira, en particular, te estás acercando con una juzgadora. Yo soy excesivamente, para mí, dar una justicia expedita, excesivamente trabajadora. Y tengo muy internalizado en mi haber, en mi interior, lo que es servirle al justiciable y servirle bien. Estás hablando con una jueza atípica en ese sentido, en las resoluciones que he emitido resoluciones en donde se les ha dado, cuando era jueza, ahora como magistrada, pero donde se ha concedido el amparo a quejosas que son trabajadoras sexuales para que se les considere como trabajadoras no asalariadas, a braceros que se fueron a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que los ingresos que ellos tenían se perdieron cuando eran ingresos y ganado por ellos el salario. En fin, entonces para mí sí, preguntas de la pila de asuntos, para mí sí, la pila de asuntos hay que bajarla, y el juez, si estás entregado a la justicia y si escogiste esta función como un proyecto de vida, tienes que asumir el costo, y el costo es una hiperlitigiosidad también. Cada vez los asuntos son más, es un cuello de botella a veces la justicia, es cierto, pero hay que encontrar la forma de servir adecuadamente. Para mí, nosotros estamos a nivel, somos juzgadores federales de amparo, más bien, entonces no es justicia local. Nosotros revisamos aquellos jueces que realizan las funciones de jurisdicción voluntaria que son a nivel local. Entonces vemos si se respetaron las formalidades de ley y los derechos fundamentales en general. Claro. Esa es la parte de nosotros. Sí, no, porque bueno, aquí nosotros hablamos con una jueza de cámara del ámbito civil, bueno, que ahora también involucran cuestiones comerciales, pero digamos, donde ella nos planteaba que a veces tiene 800 expedientes a la firma a diario en su despacho. Es correcto, eso es cierto, y en todo el mundo se da. Es materialmente a veces imposible. Ella me dice, pese a que tenemos una organización donde se supervisa enormemente, pero digamos, a mí a veces yo conozco de qué se trata el expediente, pero por ahí no estoy en la letra pequeña de cómo se dictó la resolución. Entonces, correcto. Entonces ella me plantea. Yo creo que no habrá juez, querida Victoria, del mundo, puedo decir, que se exprese en un sentido distinto del cúmulo de trabajo que tenemos. Por eso yo creo que la jurisdicción voluntaria y estos procedimientos que los notarios, por llamarlos procedimientos por ley, están llevando a cabo, cuando menos en México, es muy sano. Sí descongestiona el cuello de botella y no creo que exista conflicto, aunque te entiendo tu punto perfecto de la abogacía, que dicen, me están quitando trabajo hay de sobra. Claro, es lo que decimos nosotros, porque hoy con el tema de de la defensa al consumidor, de los derechos individuales cada vez más vulnerados, de derecho a la intimidad y un montón de situaciones de abuso que se dan en forma permanente, realmente hay trabajo, sobre todo para los abogados, porque las cuestiones cada vez hay que tenerlas más controladas y a raya, pero hay situaciones que realmente no requieren su intervención, y es ahí donde se produce un estancamiento para la sociedad, que a veces tiene trámites demorados en años y que no logra ver resueltos. Y sería vergonzoso que los asuntos caduquen, vergonzoso, porque para el propio órgano jurisdiccional, que tengas que emitir una sentencia sobreseyendo porque el asunto caducó, porque nadie interpuso algún escrito en donde se interrumpiera la caducidad. Entonces, por eso ese es otro punto por el que lo veo sano. Sí, sin duda, porque además para todo órgano jurisdiccional. Y mira, por ejemplo, aquí seguramente mi hermana te lo comentó, pero la ley del notariado para la Ciudad de México, en el artículo 178, es muy claro en la fracción tercera, dice que conocerá en términos de la ley se consideran asuntos susceptibles de conformación por el notario mediante el ejercicio de su fe pública todos aquellos asuntos que en términos del Código de Procedimientos Civiles conozcan los jueces en vía de jurisdicción voluntaria, en los cuales el notario podrá intervenir en tanto no hubiere menores no emancipados o mayores incapacitados. Lo deja muy abierto la Ciudad de México. Hay otras entidades federativas que sí lo acotan un poco más.
Esto significa que habrá que irse a los códigos adjetivos, al Código de Procedimientos Civiles, y ver ahí cuáles son los aspectos que incluye la jurisdicción voluntaria, para entonces poder discernir el propio notario cuándo sí corresponde a su ámbito competencial y cuándo no, y cuándo debe de dejar de conocer el asunto. Claro. Pero te digo, a mí me llama poderosamente la atención el del divorcio, por ejemplo. Sí. Bueno, en Perú y en otros países es bastante amplio el tema, y también se permite tanto el divorcio como... Bueno, porque ahí tiene que ver lo que planteabas vos, Vicky, el tema de las nuevas necesidades, porque quizás ese estado, ese país avanzó más en jurisdicción voluntaria y se vieron frente a, esto es la vía, descongestiona, bueno, ¿por qué no el divorcio si no es contradictorio? Entonces se van sumando más necesidades, ¿no? No solamente lo que uno prevé, sino esto que hablabas vos, lo que no tenemos en perspectiva, quizás no vemos al notario en un marco de divorcio, ¿no? Incluso en algunos países también intervienen los matrimonios, porque como el matrimonio se celebra ante un funcionario que muchos le llamaban el juez del registro civil, que en realidad no es un juez, pero es un funcionario con funciones del registro civil, un oficial. Entonces, bueno, también decían, ¿por qué no si está dando fe un notario, no? Entonces, hay muchas realidades que podrían estar involucradas, inclusive sin la necesidad de que sea obligatorio, que ese es un punto que no pregunté. ¿Allí es obligatoria la jurisdicción voluntaria o es optativa? Optativa. La jurisdicción voluntaria no es. Justamente desde el punto de vista doctrinario, se ha descalificado mucho la terminología. Hay quienes dicen que ni siquiera no se le puede hablar de jurisdicción a una jurisdicción voluntaria porque no hay litigio. Exacto, claro. Y el propio nombre lo dice, voluntaria, acuden las partes voluntariamente a la jurisdicción voluntaria, contrario a una cuestión litigiosa en donde el juez te manda a llamar. Claro. Y aquí lo que acabas de decir, lo que acaban de decir ahorita de otros países, es la tendencia latinoamericana, cuando menos en España igualmente, en Iberoamérica, Guatemala, Perú, Colombia, en fin, Cuba igualmente, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, tienen todos ellos estas funciones notariales de jurisdicción voluntaria. Claro. Entonces, está siendo una tendencia que cada vez no es nueva, hay países que ya lo tienen desde hace décadas, inclusive se empezó a ver poco a poco aquí en México hace más de dos décadas en ciertas entidades federativas, pero cada vez va teniendo una aceptación creciente en países latinoamericanos, Victoria, y me congratula mucho que en Argentina, que los quiero mucho a los argentinos y los admiro enormemente intelectualmente. Bueno, libro de constitucional que veamos, tiene que haber un autor argentino. Entonces yo los quiero y los respeto. Te vamos a invitar para que también intercambies vos, que sos una gran hacedora de sentencias de derecho público, realmente muy, muy contundentes, para que, bueno, también puedan intercambiar aquí con jueces de Argentina, que sería un honor. Me encantaría. Y ya vamos a inventar algo, no te preocupes, Paula. Vamos a inventar me algo. encanta. Y entonces te digo, a nivel latinoamericano, cada vez está teniendo más cobertura este instituto jurídico y lo aplaudo. Lo aplaudo porque hay para todos. Claro. Exactamente. Como decía el otro día la doctora Graciela Medina, no ha caído ningún imperio cuando decretaron la jurisdicción voluntaria en España, así que, pero bueno, en fin. Bueno, la verdad que, Paula, muy, muy agradecidos. Vamos a llamarte en otro momento para ampliar sobre otros temas que nos dan muchísima curiosidad respecto de tu labor como jueza y tan proactiva en la generación de nuevas visiones sobre los derechos de la mujer. Así que desde ya, muchísimas gracias por haber salido de la sesión y darnos estos minutos para el público de Argentina, que también era importante que te conozca. Encantada, Victoria. Saludos a tus compañeras que están ahí presentes, a todo tu auditorio, y estamos en contacto. Nos vemos pronto por estos medios. Cómo no, bueno, muy amable, muchísimas gracias. Gran abrazo. Gracias, chau. Bueno, muy interesante. Súper. Yo quería seguir preguntándole más cosas. Nos queda corto el programa, vamos a alargar. El mes que viene prometemos que vamos a hacer media hora más, porque nos pasa todos los programas que nos quedamos con 1000 preguntas
o con temas muy importantes para hablar, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, nada, que lo que me llamaba la atención es cómo en México, ¿no? De acuerdo a la evolución de cómo va evolucionando esto de Claro. todo el abordaje de acuerdo a las necesidades, ¿no? De cada estado. Yo puedo decir las matices ahí, creo que se ve en México perfecto, las matices culturales, cómo se van. Sí, van armando como un con puzzle. el notario puedo hacer esto. Sí. Fíjate que más en Distrito Federal no el divorcio, en Jalisco se van abriendo nuevas se incumbencias. van abriendo las Y incumbencias. es el mismo país. Y bueno, será cuestión de que empecemos a hacer camino al andar. Así que nos vemos el miércoles próximo. Muchas a todos. gracias. No se pierdan, por favor, nuestro próximo programa y bueno, y los esperamos.